mis hermanos, bendiciones, gloria sea a nuestro Dios. Estamos agradecidos con el Señor por permitirnos una vez más el poder estar aquí, amén, en su casa, y gracias a Dios también por tener de vuelta a nuestros hermanos, ¿verdad? Que pues bueno, hemos escuchado que pues ahora sí que sufrieron ciertos percances, vamos, pero que finalmente, a pesar de todo, pues están aquí, ¿no? Aunque ya me están preocupando porque, pues digo, ¿qué va a pasar cuando también yo quiera ir a mi país? Y digo, pues que ya no voy a poder comer mi guacamole, ¿verdad? Sí, bueno, guacamole es una comida tradicional de allá de mi país, ¿verdad? De chivo, de carne de chivo ahí preparada con guaje y toda la cosa, una semillita muy exquisito. Pero bueno, justo mi nieto nos venía preguntando ahora que veníamos en el camino que si qué es lo que más nos gusta, sí, de comida, y decía mi yerno, pues a mí me gustaría una pierna de oso. La pierna de oso, va, digo, y me decía a mí, dice, abuelito, ¿y tú qué te gustaría? Bueno, pues, le digo, hijo, pues hay tantas cosas que no sabría decir cuál de tantas, pero bueno, finalmente le digo guacamole. Guacamole es una palabra en mexicano, en el dialecto mexicano, ¿no? Pero que, bueno, muy rico, ¿no? Y bueno, esperamos que cuando Dios nos permita, pues estar por allá nuevamente, pues que nuestro estómago no vaya, que aguante, ¿sí? Que aguante, amén. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos, una vez más, ahí en el Evangelio, según San Juan. Gracias, hermano. Capítulo 1, versículo 47 y versículo 48. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a dar lectura unidos a esos dos versículos. Vamos a hablar una vez más acerca de este apóstol, Natanael, que ya hablábamos el jueves pasado. Amén. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pues hermano pastor. Padre, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo en el que podemos escucharla, aprender de ella y podemos ser bendecidos, Señor, con tu exhortación y tu enseñanza. Ponemos en tus manos nuestros corazones para que sean movidos, tocados por tu palabra y transformados con ella. Te pedimos que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella, y que tú uses en esta tarde a nuestro hermano para presentarnos tu palabra y no la palabra del hombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias por el privilegio que nos das de tener este lugar y de libremente poder rendirte culto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. La verdad que, pues mis hermanos, no era lo que teníamos pensado, porque pues ya estábamos preparando también el tema respecto al apóstol Mateo, que ya estamos trabajando en eso, aprovechando el tiempo, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Aprovechando el tiempo, ¿no? Porque pues a veces nos quejamos de que, ay, no tuve tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Bueno, pues dice el Señor, bueno, te voy a dar todo este tiempo y bueno, estamos en eso. Y hoy por la mañana, pues nuestro hermano pastor se comunicó con nosotros, ¿no? Para, bueno, saber si estábamos en la disposición de continuar, de presentar, pues en esta noche la palabra.
y pues aunque no teníamos propiamente preparado el estudio, pero pues ya habíamos algo que ya habíamos estado trabajando en ello, ¿no? Y por eso que pues no fue difícil el poder ahí trazar, ¿no? Como dice la palabra del Señor, traza bien, ¿no? Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y bueno, el tema o el título del mensaje es Natanael, un profundo conocedor de la ley y los profetas. Repito una vez más, el título, Natanael, un profundo conocedor de la ley y los profetas. Tal y como lo señalábamos el jueves pasado, esto, que conforme lo que dice el título, se dice en base a lo que dijo Felipe. ¿Qué fue lo que dijo Felipe a Natanael? Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. De ahí que se desprende que entonces tanto Felipe como Natanael eran quizás, si no como lo estamos mencionando, profundos conocedores de la ley, pero sin embargo, por lo que dice ahí la palabra del Señor, en el versículo que acabamos de citar, pues se entiende que conocían de la ley y los profetas, porque era lo que en aquel entonces se conocía, ¿no? No, en aquel entonces no existía todavía el Nuevo Testamento, como bien sabemos. En aquel entonces solamente, pues, eran esos los escritos que se conocían y que, bueno, más adelante explicaremos cómo eran estos escritos, ¿verdad? Pero de momento, pues hoy vamos a estudiar con respecto a la pregunta que Natanael le hizo a Jesús después de que nuestro Señor Jesucristo le dijese, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Inmediatamente Natanael le preguntó a Jesús. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿De dónde me conoces? Y la respuesta de Jesús fue, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué hacía allí? ¿O en qué pensaba? Pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, y ponernos a especular, pues no ganaríamos gran cosa, no tendría mucho caso. Sin embargo, algo en lo que sí me hace pensar es de que a pesar de que Felipe y Natanael, como ya lo hemos dicho, eran profundos conocedores de la ley y los profetas, además de que, como bien lo dice John MacArthur, Natanael era un hombre deseoso de conocer la verdad, ansiosos, eran sedientos del conocimiento de la verdad, y aún y cuando ellos no contaban con los escritos originales. Es muy posible que para entonces, pues bueno, los volúmenes o los escritos que existían en aquel entonces respecto a la ley y los profetas, pues eran escasos, no era quizás, ¿verdad?, como en los tiempos de hoy, en los que las Biblias, hablando de las Escrituras, las tenemos, hermanos, a montones. Gracias a Dios. Amén. ¿Sí? Gracias a Dios que podemos nosotros gozar de ese privilegio, de esa dicha de poder tener, hermanos, la palabra de nuestro Dios, como he dicho, en montones,
en muchas, como se dice, versiones, en distintos idiomas, en fin. Gracias a Dios, hermano. ¿Sí? Pero qué lamentable que muchos, y perdone que a lo mejor y este no sea el tema, pero viene al caso, qué lamentable que muchos ni siquiera hacen caso de ella. Les da pena, a algunos les da pena, ¿sí? Portar, o sea, que lo vean en la calle, hermano, trayendo en sus brazos o en sus manos las sagradas escrituras, ¿sí? Porque hay quienes critican diciendo que la Biblia, porque muchos de nosotros la costumbre es de que la portamos aquí bajo del brazo, ¿no? Y muchos dicen que la usamos como desodorante. ¿Qué cosa, no? Que los evangélicos usan la Biblia como desodorante. Vaya, qué cosas, ¿no? Y por eso quizás a lo mejor algunos, a raíz de eso, por pena, quieran no traerla, ¿no? Es más fácil, vaya, portar un celular donde tenemos ahí, donde se tiene esa aplicación, y en eso sí que nadie nos va a criticar, porque todos tienen un celular, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, bueno, digo yo, en mi opinión, lo correcto sería, hermanos, portar las sagradas escrituras. Eso para mí sería lo correcto. Por el otro lado, mis hermanos, hay quizás a quienes les da hasta flojera llevarla consigo. ¿Sí? ¿Qué tanto, hermano? ¿Qué tanto pesa? Bueno, al menos la mía, sí puedo decir que pesa yo no sé cuánto pesará mi Biblia. ¿Sí? Pero, hermanos, hay muchos, gracias a Dios, como decíamos, las hay hasta de todos tamaños, hermano. Letras grandes, letras chicas, hermano, como usted quiera, con lomo dorado, con cantos dorados, vaya, letra grande, en fin, las hay. Sin embargo, mis hermanos, hay quienes quizás hasta probablemente les dé, repito, flojera, hermano, llevarla consigo. El caso, ¿y por qué lo digo esto, hermano? Es porque por ahí, hermanos, en las bancas, de aquí yo no lo veo, pero desde allá de la parte de atrás, usted puede ver cuántas bancas están con las Biblias allí detrás. ¿Sí? ¿Quiénes son los dueños? No lo sé, ¿no? A lo mejor quizás si son Biblias que se utilizan cada vez que llega un alma nueva, bien, espero que así sea, ¿no? Pero qué pena, mi hermano, repito, que a muchos de nosotros, siendo lo que decimos ser, nos dé pena, nos dé flojera, portar, hermanos, con nosotros la palabra de nuestro Dios, ¿no? Y esto no sucede nada más aquí. Esto sucede, hermano, en las diferentes iglesias. En muchas iglesias existe este problema. ¿Sí? Y perdón, de veras, perdón, hermano, porque pues digo, a lo mejor y ese no es el tema, pero viene al caso. ¿Sí? Hermanos, las Biblias se ven metidas allí, tras de las bancas, manifestando el poco interés y la indiferencia con la que valoramos la palabra de Dios. ¿Sí? Así. Hermano, y como alguien decía, bueno, escuchaba en una ocasión una anécdota de un niño que le preguntó a su madre que de quién era ese libro que estaba allí, hermano, todo empolvado, ¿verdad? Que si de quién era, y pues dice, es el libro de Dios. Bueno, pues si ese es el libro de Dios, dice, devuélveselo, porque yo veo que tú no le haces caso,
¿no? Y en anécdotas, hermanos, como estas, que parecieran ser inciertas, no, sino al contrario, es una realidad, ¿sí? Muchos de nosotros, hermano, ni siquiera no le damos el valor que deberíamos de darle, repito, a la bendita palabra de Dios. Sin embargo, hermano, Natanael y Felipe, y aun y cuando ellos posiblemente no tenían entre sus manos lo que en aquel entonces eran rollos, y lo repito, eran escasos, hermano. No cualquiera, a lo mejor quizás y en las sinagogas, ¿no? Las había, pero no cualquiera podía tener en sus manos, darse esa dicha de poder tenerlo. Sin embargo, lo que, hermanos, por el hambre y la sed de la palabra, ellos buscaron, indagaron, se informaron, ¿sí? De alguna manera, ellos eran personas, hermano, que estaban al tanto, al corriente, como decimos, de cómo las cosas se estaban dando. Y por eso fue que cuando Felipe, hermano, fue y le dijo a Natanael, le dijo, hemos hallado, ¿sí? Aquel de quien Moisés y los profetas hablan, porque eran personas instruidas, hermano, en la palabra. Sin embargo, aunque tenían el conocimiento y aunque sabían que un Mesías habría de venir y lo esperaban, la verdad es que de muy poco conocían de él. Sabían de Dios, porque eso era lo que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, no se hablaba de Cristo, si al caso del Mesías, tal y como lo menciona algunos de los libros proféticos y en la ley, pero mayormente de quien se hablaba era de Dios. Sabían de Dios, sí, pero no de Cristo. Lejos estaban de saber que Dios el Padre y su Hijo Cristo, el enviado, aquel que ante sus ojos estaba presente, ambos tenían y tienen los mismos atributos, puesto que son de una misma esencia. Si el Padre es omnipresente, ¿el Hijo qué? También lo es. Si el Padre es omnisciente, el Hijo también lo es, hermano. La pregunta que Natanael le hizo a Jesús, según comenta Juan Carlos Rile, o Rile, como se pronuncie, indica la gran sorpresa de Natanael al escuchar a Jesús decirle lo que dice San Juan 1:47. ¿De dónde me conoces? O lo que les dijo más bien el verso 47. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. De esta manera es como nuestro Señor Jesucristo, cuando Él le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, mostró su deidad, manifestó más bien uno de sus atributos o de los atributos de la deidad, tema del que se nos ha estado hablando, el atributo de la omnisciencia. Amén. El que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Sea que se trate del pasado, presente o futuro. ¿Sí? Porque, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, como bien sabemos, cuando Él vino,
a este mundo, a nacer, conforme lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4, si no mal recuerdo, cuando dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Amén. Pero hermanos, eso no significa que para que hasta entonces Jesús, nuestro Señor Jesucristo, haya venido a existir. Bien sabemos, hermanos, que antes de que Él asumiese la naturaleza humana, Él ya de antes, desde la eternidad. Por eso dice San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en otra parte de las Sagradas Escrituras, no recuerdo la cita bíblica, pero cuando les dijo el Señor a los escribas y a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, por eso nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hermano, en aquel momento cuando le dijo a Natanael de esta manera, he aquí un verdadero israelita, manifestó uno de los atributos de la deidad. Por eso, y bueno, decía yo, sea que se trate del pasado, presente o futuro. Porque mis hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él conoce, repito, hermano, todo. Lo pasado, repito, lo presente y lo futuro. De ahí que el salmista decía, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, Jehová, tú ya la sabes toda. Amén. No existe nada en toda la vasta creación, ni aún en el cielo mismo, de lo cual la Trinidad no tenga conocimiento. Nada. Así como el Padre, así el Hijo y el Espíritu Santo, siendo de una misma esencia. La palabra esencia, entre paréntesis, significa aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ella. Los mismos atributos que tiene el Padre, los tiene ¿quién? También el Hijo, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y la tercera, persona de la Trinidad. Siendo de una misma esencia, nadie tiene más, ni nadie tiene menos. No porque el Padre es el Padre y el Hijo Él es el Hijo, pues uno tiene mayor que el otro. No. En esencia, repito, siendo de la misma esencia, nadie tiene más, nadie tiene menos. Las cosas entre la deidad no son como nosotros en familia. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque nosotros en familia, aun y cuando somos hijos de padre y madre, materialmente alguien pudiera tener, uno de los hermanos pudiera tener más que el otro. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, en la deidad las cosas, amén, están al parejo. Amén. Lo que tiene el Padre, repito, lo tiene el Hijo. Y aún cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo que asumir la naturaleza humana, eso no significó que perdió su naturaleza divina, que perdió sus atributos y que dejó de ser Dios. De ninguna manera. Ciertamente la palabra del Señor dice que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de ¿qué? Forma de siervo. Pero eso, repito, no significa que perdió sus atributos y que dejó de ser Dios de ninguna manera. Y por eso, hermano, cuando vio venir a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita. En el relato bíblico que narra el encuentro entre Natanael y Jesús, es claramente evidente que en la persona de Jesús existía dicho atributo, el de la omnisciencia. Y por eso fue que le dijo lo que le dijo a Natanael, con firmeza y sin vacilaciones, ni titubeos, sino con autoridad, dijo lo que dice San Juan 10:30. ¿Qué dice San Juan 10:30? Amén. Yo y el Padre, uno somos. Le guste o no a quien pueda estar en contra de esta verdad, Jesús era, es y será siempre Dios. Apocalipsis 1, versículo 6 al verso 8. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Vamos a ver. Apocalipsis 1, 6 al 8. Dice, perdón, bueno, estaba yo en Judas. Apocalipsis 1, 6 al 8 dice, y nos hizo reyes. Bueno, vamos a leer desde el verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Mismo el apóstol Juan no se cansaba, hermano, en proclamar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan, capítulo 5, verso 20, un versículo que ya muchas veces ha sido mencionado, bastante conocido. Fíjese, decía claramente el apóstol Juan, primera de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este es, dice él, ¿qué cosa? Repito, el verdadero Dios y la vida eterna. Como Dios que es, y por ser omnisciente, fue que le dijo a Natanael lo que le dijo. Para nosotros como creyentes cristianos, no debe existir ninguna duda de esta verdad. Es antibíblico, es una herejía, es un grave error decir creo en Cristo
pero no que sea igual al Padre. Porque muchos, es lo que sostiene, es la doctrina que sostiene, que defiende. ¿Sí? Hay quienes defienden esta postura alegando de que Jesús mismo reconoció en sus palabras en San Juan 14, 28. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan 14, 28. ¿Sí? ¿Cómo dice San Juan 14, 28? Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre, ¿qué dice? Mayor es que yo. Ahí, hermano, por supuesto, es donde se agarran estas personas para alegar, hermano, de que aunque Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios. Él, dicen según ellos, Jesús mismo reconoció en sus palabras que era inferior, ¿sí? ¿Inferior a quién? Al Padre. Sí, lo dijo y no lo negamos. No lo negamos. Sin embargo, hermano, aquí lo dijo y lo habló, pero en cuanto a su humanidad, mas no en su divinidad. Jesús en su omnisciencia conocía completa y perfectamente a Natanael. Nadie como él, ni su padre, ni su madre, porque a veces, sí, a veces se dice, ay, si yo te conocí cuando estaba, dice la mamá, ¿verdad? Sí, chamaco ¿verdad? Dicen, ahora sí que te crees, ya no sé qué, no sé cuándo, dices, si yo te conocí cuando estabas en pañales, ¿verdad? Encuerado y todo, te conocí. Y el padre quizás lo mismo, los hijos, la esposa dirá también, ¿verdad? Sí, la esposa le dirá, yo te conozco, vaya, ¿sí? Como la palma, dicen algunos, de mi mano, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, en realidad nadie nos conoce como nos conoce, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Repito, el esposo podrá conocer a la esposa al esposo, ¿verdad? ¿Sí? Pero nadie, mis hermanos, como nuestro Señor Jesucristo. Así como nos conoce también, mi hermano, así como conocía a Natanael, así nos conoce a cada uno de nosotros. Así seamos la cantidad de personas que seamos. Escuchaba yo hace algunos días, no recuerdo si nuestro hermano pastor mencionaba de la cantidad de los miles de millones de personas que somos hoy en el mundo. 8,000, más de 8,000 millones de personas en el mundo que habitamos este planeta. ¿Sí? Pero eso no es ninguna imposibilidad, no es ninguna imposible, no es, hermanos, no significa que el Señor no pueda conocernos, ¿sí? A cada uno de nosotros, ¿sí? Persona por persona. Si la Biblia lo dice que a las estrellas llama por su nombre, pues entonces, oiga, ¿y cuántas estrellas hay en el universo? ¿Verdad? ¿Sí? Millones. Y las conoce, las llama por su nombre, decía el sabio. ¿Qué no podrá conocer 8,000 millones de personas? ¿Sí? Dirán alguna, pero es que entre el montón, dice, entre el montón no, ni en cuenta. Hermano, gloria sea el nombre del Señor. No estamos hablando, ¿sí?
de ningún superhombre, ¿sí? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso digo, hermano, ¿sí? Así seamos la cantidad de personas que seamos, habidos, ¿sí? Escúchelo bien, habidos y por haber. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús nomás conoció los desde nuestra era, el 2000, ¿sí? El primer siglo, el año 1, hasta la fecha en que estamos. No. ¿Sí? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Conoció, mis hermanos, ¿verdad? Oiga usted, a los antidiluvianos. ¿Sí? Todavía, hermanos, más atrás de lo que de Abraham. ¿Sí? Oiga, el Señor ya los conocía, hermano. Y de ahí, hermanos, en adelante, ¿sí? Todas las personas, hermanos, que han venido insistiendo, hermanos, en este, ¿sí?, mundo, los conoce nuestro Dios, los conoció nuestro Dios. Y por eso dice la palabra del Señor que en el día final, ¿sí?, cuando se tenga que dar cuenta, ¿sí?, ahí el Señor, hermano, ¿verdad?, dice, revelará los secretos de los hombres. ¿Sí? Eso que tú creías, ¿sí?, que lo ocultabas y que nadie, ni por enterado, ¿sí?, hermano, la palabra del Señor lo está diciendo. Y por eso dice la palabra del Señor, mire, Dios, ¿cómo tanto es nuestro Dios? Que dice, pero al malo dijo Dios, mire, el Salmo 50, si no mal recuerdo, vamos a buscar el Salmo 50. Amén. Permítame buscar los versículos. Verso 16 en adelante. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros, dice, era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Ponías infamia. Estas cosas hiciste. ¿Y yo qué? Yo he callado, dice el Señor. Pensabas que de cierto sería como tú. Pero ¿qué le dice el Señor? Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermano, mire, cuando digo también habidos y por haber, es decir, refiriéndome a las personas, es decir, a los que existieron, existen y existirán. Los conocerá nuestro Dios aún todavía hasta los que existirán, hermano. ¿Usted qué cree? Amén. ¿Sí? Amén. Mire, mientras la mata siga dando, hermano. ¿Sí? Bueno, es que así dice, la mata sigue dando, ¿no? ¿Sí?
mientras que la humanidad, hermano, se siga multiplicando, ¿sí? Porque, hermano, oiga usted, Dios todavía no ha decretado un hasta aquí. Cuando ya Dios diga hasta aquí, pues hasta aquí, ¿no? Y ya, hermano, aunque las mujeres, ¿verdad?, quieran procrear, qué sé yo, hermano, yo creo que ya no será posible. Pero mientras que Dios diga, mientras que esa ley no pase de vigencia, fructificad y multiplicaos, ¿sí? Y sojuzgad la tierra, hermano, la humanidad continuará multiplicándose. Aún, repito, a ellos los conoce nuestro Dios. Juan Carlos Reilly comenta diciendo: la opinión común acerca de esta expresión, entre paréntesis, ¿de dónde me conoces?, es de que Natanael, estaba orando o teniendo comunión con Dios bajo la higuera. Otros podrán pensar otra cosa. Bástenos, según dice Reilly, bástenos con comprender que cuando Natanael pensaba, así como nosotros, pueda que hagamos lo mismo, que estaba solo y que nadie le veía, el Señor Jesús, por medio de ver y conocer todas las cosas, estaba perfectamente al tanto de todo lo que Natanael decía, pensaba y hacía. Proverbios 15:3. Vamos a ver qué dice Proverbios 15:3, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Los ojos de Jehová están, dice, en todo lugar, mirando ¿a quiénes? A los malos y a los buenos. Y esto aplica también, mis hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto aplica para cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos y ancianos. No voy a pensar que porque ya llegaste a los 70, ya Dios no le interesas. Oiga, hermano, Dios tiene conocimiento, amén, de todas las cosas, de lo, como repito, de lo que hacemos, decimos o pensamos. Conclusión. Saber que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que así como el Padre, así el Hijo y el Espíritu Santo, me hace preguntarme cómo debe influir en nuestras vidas esta gran verdad. Y lo repito, cómo debe de influir en nuestras vidas esta gran verdad, ¿sí? Porque eso de decir que Dios es omnisciente, que Jesús es omnisciente, no es algo que yo me lo haya inventado, ¿sí? Ni es algo que como la gente cree. Porque una ocasión que hablábamos, recuerdo en uno de los mensajes que Dios me dio hace algunos años, acerca de, titulado, ¿quién creó a Dios? Si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Porque muchos se preguntan, ¿quién creó a Dios? Si el hombre lo creó o Dios fue el que creó al hombre. Bueno, nosotros por supuesto sabemos que el que creó fue Dios. Pero sabe mis hermanos, hay gente que piensa que, mis hermanos, que Dios es solamente un invento, que fue un invento, ¿no? Que los padres le inventaron, mis hermanos, ¿verdad?
esta idea de la existencia de Dios solamente para infundirle miedo a los niños cuando los niños cometían alguna travesura. ¿Sí? Cuidadito y vayas a hacer eso porque Diosito te va a castigar. Pero dicen, gente que dice que Dios simplemente es un invento. Y por eso digo, mis hermanos, por eso digo que saber que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, así el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Me pregunto cómo debe influir en nuestras vidas esta gran verdad, lo repito, gran verdad, no un invento o como hay gente que lo cree. ¿Qué debe infundir en nosotros? Saber que Dios es omnipresente, es omnisciente. Hermano, tengo aquí en mis notas. ¿Qué debe infundir en nosotros? ¿Miedo? ¿O acaso terror? No, porque Dios no es tampoco una criatura, un ser horripilante. No. La respuesta la mencionaba la semana pasada, cuando leíamos Eclesiastés 12:13, ¿no? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal, porque esto es, y guarda sus mandamientos, dice, porque esto es el todo del hombre. Hermano, el saber que nuestro Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, todo lo conoce, además de todos los, hermanos, lo demás de sus atributos, debe infundir entre nosotros un santo temor. Amén. Tener temor de Dios, hermano, no es andarse escondiendo. ¿Sí me entiende? Ni tampoco que Dios ande detrás de nosotros para ver en qué nos pilla, como dicen aquí en España, ¿no? En qué nos pilla. Ese no es el papel de Dios, ¿sí? Dios no se va a rebajar, ¿sí? Es cierto que Él ha condescendido, hermanos, con el hombre, pero Dios no se va a rebajar a tener que andar tras de nosotros para ver en qué error nos sorprende. Y lo decía en una ocasión, hermano, también en otro de los temas que Dios me dio. Dios no es como los fariseos y los escribas, saduceos y toda esa gente que andaba detrás de nuestro Señor Jesucristo simplemente para ver en qué error lo sorprendía. Dios no es, hermano, ese no es el papel de Dios, ni tampoco lo necesita. Necesita andar detrás de nosotros, ¿sí? Como para ver en qué nos sorprende. Mire, conocí a una madre, a una mamá, que cuando una de sus hijas comenzó a andar de novio, ¿sí? Ya ven ustedes cuando empieza ahí la edad de la, ¿sí? De la locura, dijeran los, ¿verdad? ¿Sí? La edad de la locura, hermano, esa madre tenía una hija la cual comenzó a andar de novio. La cuidaba tanto que si por las tardes la hija iba al parque, iba con ella. ¿Sí? Iba con ella. Si se sentaban en alguna banca, ahí se sentaba. ¿Sí? De un lado la hija, del otro lado el novio y en medio la madre. Y no es mentira, hermano. Yo lo veía. Conocí el caso. Y no solamente eso. Mi primo un día, un primo mío, un primo en la sangre, igualmente me decía que cuando su hija comenzó a dar de novio, él se sentaba en medio y cada vez que
cada vez que su hija y su novio se intentaban tomar la mano, ¿verdad? ¿Sí? Hacía esto. ¿Sí? Pero mire, hermano, la verdad, fíjese, como digo aquí, de esta madre. Si por las tardes la hija iba al parque, iba con ella, si se sentaban en alguna banca, la hija a un lado, el novio por el otro y en medio la mamá. Al final, ¿qué pasó? Hermano, el novio terminó, como se dice en México, robándosela. ¿Sí? Al final terminó, hermano, robándosela y ahí se acabó el problema. ¿Sí? Tanta cuidarlo, tanto, ¿sí? Tanto andar detrás de ella para que al final, hermano, la hija terminara, ¿sí? Haciéndose el gusto. Y no lo digo para que ustedes jóvenes agarren el ejemplo. ¿Sí? ¿Verdad? Dios quiera y que pues el día que Dios, o sea, Dios así sea su voluntad y ustedes lo decidan de formalizar un matrimonio, pues que sea como Dios quiere. Amén. Que sea como Dios quiere. Y ahí sí que, ¿sí? Si todavía estoy por acá, pues me comprometo con lo menos a cooperar con una coca. ¿Sí? Coca-Cola. Coca-Cola. Bueno, perdón. Sí, Coca-Cola. Es correcto. Sí. Sí. Bueno, es que decimos, pero bueno. Bien la aclaración del pastor. Una Coca-Cola. ¿Sí? Cuenten con ella. Amén. ¿Sí? Pero bueno, fíjese que, hermano, yo con esto lo que quiero dar a entender es que Dios no hace eso. ¿Sí? Él no tiene necesidad de hacerlo. Sin que nosotros lo sepamos o vivamos conscientes de ello, Él nos ve y nos conoce más que nadie. Somos nosotros, y con esto voy a terminar, quienes debemos de vivir bajo ese santo temor de Dios. Temor que se traduce en obediencia. Obediencia. Termino citando, voy a dar algunas citas bíblicas, ojalá y ustedes lo puedan anotar en ahí si tienen alguna nota. Efesios 4:1, Efesios 4:17, 5:15, Colosenses 1:10, Colosenses 2:6, y me gustaría que, puestos de pie, leyéramos Primera de Juan 2:6. Con esto termino. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Puestos de pie, mi hermano, leamos cómo dice la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo dice todos? El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Y si usted hace esto, hermano, no tendrá por qué preocuparse ni andarse cuidando, hermano, las espaldas, ni tendrá miedo de que Dios, como dicen, lo castigue, le envíe un juicio. Porque usted está, como dice la palabra del Señor, debe andar como Él andó. Dios les bendiga, en su mano, pastor. Amén. Gracias. ¿Se pueden sentar, hermanos? Pasamos a nuestra lista de peticiones que tenemos.